Consultor enmascarado, buenos días. Qué lindo día hace por allá. Gracias por atendernos. Le queremos preguntar hoy sobre el Papa Francisco y su modo de comunicar sus ideas, su prédica al mundo, ¿no? Bueno, primero, gracias por invitarme nuevamente. El espacio de Cranear, que ya tiene repercusión internacional porque me han llegado rebotes de distintos países del continente. Así que estamos construyendo, sobre todo gracias a su labor, otro éxito de Cranear. Bueno, el Papa Francisco, primero en términos de él como comunicador, él mismo como sujeto comunicador, entendía muy bien su rol, entendía muy bien dónde emitir, cómo emitir, y sabía utilizar a la perfección las herramientas comunicacionales y simbólicas del Vaticano. Aquí donde estoy, en algún lugar de la galaxia, pero un lugar bastante católico, y contra todo sentido, hoy por hoy, los países con más católicos no son los primeros que le van a venir a la cabeza. Y él le habla es católico practicante, usted lo sabe perfectamente, el lunes fue un día de mucha tristeza. Ahora estamos un poco más repuestos y podemos hacer un análisis más frío de Francisco como símbolo y Francisco como comunicador. No se olvide que el Vaticano, la Iglesia Católica, pero digo el Vaticano en particular, es una colección de ritos y de símbolos que se acumularon a lo largo de 2000 años. Entonces, saber utilizarlos y ponerlos en juego es parte de la estrategia de comunicación de esa institución, que al fin y al cabo tiene que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, la palabra la militar, de la militia, justamente viene de la iglesia, ¿no? La palabra propaganda viene justamente de una voz del latín que es propagar, y propagar la palabra de Dios, en el caso nuestro, de nuestro Dios católico. Con lo cual, aprender a utilizar esa botonera fue fundamental para el papado de Francisco, que fue un papado que duró 12 años y poco. En términos históricos no es mucho, porque hay papas que han durado muchísimo más, pero creo que en términos de impacto mediático a nivel global, fue el papa que más llegó, más caló, como imagen misma. Recuerde aquella foto con la paloma blanca, o sea, pasan esas cosas extrañas que le pasan solamente a los elegidos, y que creo que él y su entorno, sobre todo, estaba muy bien asesorado en términos de comunicación, Francisco. No solo bien asesorado en términos de conocimiento técnico, sino que creo de amor a la figura y pasión por la causa, que ahí es un combo explosivo para comunicar muy bien. En ese sentido, todos tenemos varias imágenes, no una de Francisco. eh, Era repasar las tapas de los diarios del martes y del miércoles, donde en cada país se lo podía ver. Por ejemplo, en el caso de México se lo podía ver con un sombrero de charro, y en el caso de Brasil se lo podía ver rodeado de luchadores de capoeira. O sea, tenía el don de la ubicuidad y sabía cuál era la foto que iba a comunicar ese momento de su papado. Porque no es que iba a pasear, sino que justamente iba a un reencuentro con la feligresía después de mucho tiempo de un papa como Ratzinger, que viajaba muy poco y hecho en términos de comunicación era bastante huraño. También por su forma de ser. Aparece en Los dos papas, no sé si llegó a ver la película, si bien hay cierta edulcoración de parte de Netflix con la figura de Francisco por la forma de ser de Francisco, también capta la esencia de Francisco en su cercanía con la gente, en su vínculo con los niños, con los sufrientes. Creo que en símbolos él comunicaba mucho más muchas veces que en palabras. No obstante lo cual, tenía las encíclicas, que son las cartas del Papa hacia el mundo, es una carta hacia a la humanidad, a la feligresía, que él también supo utilizar muy bien. Y ahí me gustaría detenerme, porque las encíclicas durante 12 años no son tantas, son 5. Y ahí me parece que lo podemos conectar con algunas observaciones sobre la campaña política en Argentina, donde suele haber ciertos sectores políticos suelen enamorarse de una fórmula que en algún momento da resultado y repetirla hasta el hartazgo, con lo cual deja de surtir efecto. Entonces imaginemos,
si esas encíclicas que hizo el Papa durante 12 años, o sea, que es bastante tiempo, tienen el impacto que tuvieron y van a resonar durante muchísimo tiempo, imaginemos si el Papa hubiese sacado una encíclica semanal. Posiblemente no estuviésemos hablando de ninguna de ellas. Entonces, no solo hay que saber comunicar, o sea, encontrar el soporte idóneo, tener que decir, sino saber administrar el recurso, cosa que no suele suceder. Enmascarado, consultor, muy interesante lo que está contando. Se me viene a la cabeza, siguiendo la línea que tiene que ver con la comunicación personal del Papa Francisco y llevándonos al plano doméstico, las fotos que él se sacó con tres presidentes de la Argentina, con Cristina con una sonrisa luminosa, Radiante. de oreja a oreja, y con Macri una cara de fastidio y de rechazo notable, y eso por supuesto que no son detalles que se le escapa. Lo mismo pasó con Milei. Así que bueno, quería preguntarle ahí si eso, ¿cómo lo piensa usted? No, hay una elección semiótica clarísima, porque en cualquier encuentro uno en algún momento sonríe o hace al menos una mueca, pero las que difundió el Estado Vaticano son justamente esas y han pasado por indudablemente por el filtro de varias personas, pero el visto bueno final, el Papa Francisco también se comunica con el tiempo en que duran esos encuentros. Puntualmente el de Cristina fue el que más duró como con Cristina presidenta con respecto al resto de los presidentes. Y aquí claramente hay una veña, hay una simpatía, hay una corriente de causas compartidas. Ahora que Francisco ya no está entre nosotros, lo podemos decir claramente. Francisco fue un papa peronista, llegó al peronismo al resto del mundo. Basta leer las encíclicas para encontrar, por lo menos la comunidad organizada un montón de veces, con lo cual también tiene que ser un orgullo para una idea propiamente de los argentinos, pero pensada para el resto de la humanidad, que haya tenido un propagador como ha sido el Papa Francisco. Entonces, claramente la simpatía y la sintonía, a pesar de las diferencias y los encontronazos que supieron tener cuando Francisco era Bergoglio y cuando Cristina era Cristina, digamos, creo que los dos leyeron que era más importante para la causa de ambos encontrar los puentes comunicacionales, los lugares, los puntos de encuentro que las discrepancias. Y la verdad que también hay que decir una cosa que es cierta, incluso profesando la fe, uno no imaginaba un papado de estas características, ¿no? Tan innovador, tan cuestionador del neoliberalismo, de la globalización, del capitalismo salvaje, como terminó siendo nada, o no sé si nada. Quien lo conocía lo podía sospechar, pero se manejaba con mucha cautela. Creo también en algún punto, y que era lógico, con la esperanza de alguna vez tener la chance de llegar a ser papa. Que tiene además la elección papal un montón de rosca política, y creo que su praxis peronista lo ayudaron también a conseguir el objetivo superior, pero siempre esos lugares, esto es una convicción del consultor enmascarado, esos lugares no son solamente por el anillo y la sandalia del pescador y el bastón, sino es llegar ahí para hacer algo, para dejar una huella, no solamente por los atributos. Y creo que en el caso de los presidentes vale para los papas. Digo, el papa es el presidente además del Estado Vaticano, tiene mucha relación, con lo cual que esos encuentros hayan tenido ese tono particular en cada caso, y en el de Cristina particularmente haya sido tan largo, y hayan compartido, vaya uno a saber cuántas cosas de lo que no se supo, es una forma de comunicar de qué lado, de qué mundo estaba posicionado Francisco. Bueno, y en ese sentido, y para cerrar, le propongo, porque sé que usted es un hombre muy atareado, si Muy hablamos ocupado. de gestos comunicacionales, recordemos la foto de el Papa Francisco, Cristina y el Cuervo Larroque con una bandera de la Cámpora. Digo, más gesto comunicacional que el poder, el statu quo, lo tome como lo tome, digo, algo más fuerte y contundente que eso seguramente no hubo, por lo menos en la arena El, por local, ¿no? No, en la arena local tal vez no, pero en términos internacionales sí, siempre el Papa abrazó la causa palestina, incluso
Los contra migrantes. el tema de los migrantes, el tema de los pobres, el tema de los presos y el tema puntualmente en términos geopolíticos de la causa palestina contra la hegemonía mediática que está a favor del Estado de Israel, o usualmente está a favor del Estado de Israel. El Papa siempre abrazó esa causa y tiene fotos con la bandera palestina. O sea, cuando él eligió un lugar, se bancó la que vino, se bancó el vuelto. Por eso también no es descabellado que tenga un sector importante de la Iglesia Católica en contra, le diría casi feliz. De hecho, él tuvo una frase cuando volvió prácticamente de la muerte antes de las Pascuas, diciendo no le voy a dar el gusto a lo que estaban esperando que me vaya pronto. Escúcheme, Creo que en un consultor. último esfuerzo él llegó a ese símbolo tan importante que es haber aparecido frente a la Plaza San Pedro en las últimas horas de su vida. Eso es un acto de comunicación. Totalmente. Bueno, para cerrar, en 30 segundos, por favor, ¿cómo cree que sigue? ¿Quién va a continuar ahí a cargo de, qué perfil cree que se viene como una reacción a todo esto o una continuidad? Se comenta que él dejó todo más o menos allanado para Siento, darle una continuidad. Claro, tiene ciento y pico de electores, o sea, tiene la mayoría calificada, si fuese en términos del Parlamento. Es posible que haya una continuidad, porque además en términos de proyección de la Iglesia Católica, la acción comunicacional de Francisco dio resultado. Acercó a un montón de gente nuevamente a la fe, un montón de gente al rito católico, en un momento donde estaba en claro declive frente a otras religiones. Y por otro lado, creo que los que tienen chance, a ver, según mis fuentes, posiblemente malas, como dice alguien, hay altas chances de que salga entre el candidato de Filipinas y el candidato de los Estados Unidos. Si fuese el caso de las Filipinas, sería para renovar una voz en la mesa global de los que no tenemos voz, básicamente los países del tercer mundo. Y en el caso del candidato de los Estados Unidos, posiblemente para tener un diálogo mucho más cercano y certero con quien está pateando el tablero de la economía y la geopolítica en este momento, que es los Estados Unidos. Recordemos que J.D. Vance, es el vicepresidente de los Estados Unidos, es católico, se convirtió al catolicismo y casualmente fue la última entrevista pública que tuvo el Papa Francisco antes de morir. ¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? ¿Cuál es el mundo que venía? Bueno, Francisco se lo llevó a la tumba. Habría que entrevistar a J.D. Vance, que sería además una gran entrevista. Y de paso le recomiendo a usted y a todos nuestros espectadores Hillbilly, una elegía rural, una película que está en Netflix que está basada en la autobiografía de J.D. Vance, y vamos a entender un montón de cosas que están pasando y un montón de cosas que posiblemente Vance trate de impulsar desde su lugar en la vicepresidencia de los Estados Unidos. Bueno, muy contundente lo suyo, consultor. Gracias una vez más, que le vaya bien y nos vemos en cualquier momento. Transmitió desde algún lugar de la galaxia el consultor enmascarado para cranear, y como siempre decimos en este espacio, la política es la guerra por otros medios de comunicación. Hasta luego, gracias. Gracias a usted.